Hola estimados alumnos, en este video vamos a ver algunos aspectos prácticos sobre las valoraciones, que es una técnica muy usada en química analítica y en la industria. En primer lugar, recordemos que era una titulación, ustedes ya la hicieron al menos en química general una vez, que titularon el vinagre. Una titulación es una operación que se realiza para determinar la concentración de un dado analito, es decir, una sustancia que yo quiero determinar en una dada muestra, y consiste en el agregado lento de una solución de titulante desde una bureta a una muestra hasta que la reacción entre titulante y analito se considere que ha terminado. Entonces lo que va a ocurrir es una reacción entre el analito, que en este caso vamos a llamar A, y el titulante, que vamos a llamar B, y lo que se va a cumplir es la relación estequiométrica entre ese analito y ese titulante. Por lo tanto, yo voy a saber que los moles de A que reaccionaron a un dado agregado de titulante dividido el coeficiente estequiométrico A minúscula tienen que ser igual a los moles de B dividido el coeficiente estequiométrico B minúscula. Llamamos punto de equivalencia al volumen de titulante agregado, que cumple que la cantidad de titulante añadido es químicamente equivalente a la cantidad de analito en la muestra. Es decir, que en el punto de equivalencia yo voy a tener que los moles de analito totales, es decir, los que yo puse en el Erlenmeyer dividido A minúscula, van a ser iguales a los moles de titulante en el punto de equivalencia dividido B minúscula. El punto de equivalencia es imposible o casi imposible de determinarlo, pero lo que se hace es determinar un valor muy cercano que se llama punto final, el cual es una aproximación experimental al punto de equivalencia. El punto final se puede hallar usando o bien indicadores, como ustedes ya han hecho en química general, que usaban la fenolftaleína, que viraba de incoloro a pH menor que 8, a rosa a pH mayor que aproximadamente 9. O también lo que se puede hacer es medir alguna propiedad de la solución en función del volumen que uno va agregando, como por ejemplo el pH. Acá tenemos una foto del uso de indicadores y lo que les decía, el monitoreo de alguna propiedad del sistema. En el ejemplo de la figura, lo que hicieron es poner un electrodo de pH en el vaso de la titulación y registrar y graficar el pH en función del volumen de titulante que se va agregando. De esta forma se obtiene el gráfico que ven abajo a la derecha, en el cual el salto de pH corresponde al punto final. Veamos ahora algunos aspectos importantes comunes a todas las titulaciones. Para poder aplicar esta técnica debe existir en primer lugar una reacción entre el analito y el titulante, la cual debe tener una estequiometría conocida. Por otra parte, esa reacción también debe ser esencialmente completa, lo cual se evidencia cuando tiene una constante de equilibrio elevada, y para que se cumpla este requisito, típicamente vamos a pedir que la reacción tenga una constante de equilibrio del orden de 10 a la 8 o mayor. Otra cosa que tiene que ocurrir es que la reacción debe ser selectiva para un dado analito y en lo posible, salvo algunas excepciones, debería ser una reacción rápida. A veces, cuando eso no ocurre, lo que se hace es calentar, pero no es lo más común. Además, la solución titulante tiene que ser estable a lo largo del tiempo y un factor fundamental es que la muestra que ustedes vayan a titular tiene que medirse con la mayor precisión posible. Es decir, si es una solución, lo que tienen que hacer es usar una pipeta forada, y si es un sólido, tienen que usar una balanza analítica. Algunas reacciones muy comunes que se usan en las titulaciones son las de ácido-base, las de precipitación, las de formación de complejos y las reacciones redox. Por ejemplo, de ácido-base ustedes vieron la del vinagre, que titulan el ácido acético que hay en una muestra de vinagre con hidróxido de sodio. De precipitación, un ejemplo muy típico es determinar cloruros precipitándolos con nitrato de plata que agregó desde la bureta y se forma un precipitado de cloruro de plata. En cuanto a las titulaciones por formación de complejos, la titulación por excelencia es la que se hace con ácido etilendiamino tetracético, que representamos como I4-,
por ejemplo para determinar calcio en aguas. Esta reacción en realidad no la vamos a ver en esta materia, pero seguramente los que cursaron analítica ya la vieron y los que cursen, bueno, ya la verán en su momento. Y en redox una reacción muy común es titular iodo con tiosulfato de sodio. Veamos ahora un poco acerca de los cálculos que se hacen cuando uno aplica titulaciones. Supongamos que tenemos una reacción genérica, AA más BB da CC más DD. Entonces va a valer siempre que los moles de A dividido A minúscula es igual a los moles de B dividido B minúscula, y así para los productos también. Eso yo les recomiendo aplicarlo siempre porque la verdad que no falla. Y también tenemos que la concentración molar de una sustancia o de una especie X va a ser igual a los moles que hay de X en un dado volumen de solución dividido el volumen de solución expresado en litros. Por lo tanto, podemos decir que los moles de X van a ser iguales a la concentración molar por el volumen de la solución expresado en litros. Veamos algunos ejemplos numéricos. Supongamos que titulo 10 mililitros de una muestra de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio 0,1 molar, cuyo factor es 0,9859. Y cuando llego al punto final, detecto que gasté 9,85 mililitros de titulante. Bueno, acá les dibujo el sistema para que se ubiquen mejor. Fíjense en el Erlenmeyer, estoy agregando el ácido y en la bureta va a estar la base que va a ser el titulante. Y también les escribo la reacción que, como pueden ver, es 1 a 1. Es decir, un mol de clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido. De toda esta información, yo sé que en el punto de equivalencia, los moles de clorhídrico que tomé con la pipeta en los 10 mililitros iniciales van a ser iguales a los moles de hidróxido de sodio en los 9,85 mililitros de titulante que yo gasté. A su vez, usando la relación que vimos antes, podemos decir que los moles de hidróxido serán iguales al volumen gastado por la concentración real de hidróxido de sodio. Con concentración real me refiero a la concentración nominal, que es 0,1 molar, multiplicada por el factor. Y además puedo plantear una relación análoga para el clorhídrico. Entonces llego a esta ecuación que ven en pantalla. Si ustedes reemplazan los valores que me da el ejercicio y despejamos la concentración de ácido clorhídrico, llegamos a que la concentración del ácido es 0,0971 molar. Veamos ahora un caso parecido pero un poco distinto. Supongamos que en vez de titular ácido clorhídrico, titulo ácido sulfúrico. El mismo volumen, 10 mililitros, gasto el mismo volumen de hidróxido de sodio, de misma concentración y mismo factor. La diferencia acá es que el ácido sulfúrico es diprótico, entonces la reacción ya no es 1 a 1. Si nosotros escribimos la reacción balanceada, vamos a darnos cuenta de que por cada mol de ácido sulfúrico se consumen 2 moles de hidróxido de sodio. Por lo tanto, en el punto equivalente yo voy a poder decir que los moles de ácido sulfúrico que tomé que traen la muestra van a ser iguales a los moles de hidróxido de sodio dividido 2. Entonces fíjense que si ustedes hacen, es la misma cuenta que antes, solo que tiene un factor, un medio en la ecuación en el lado del titulante. Si ustedes reemplazan los valores como hicimos antes, les va a dar que la concentración del sulfúrico es la mitad que en el caso del clorhídrico que vimos antes, es decir, 0,0486 molar. Ustedes saben que medir es comparar contra patrones. Por ejemplo, en el caso de las titulaciones, lo que hacemos es comparar los moles de analito que hay en la muestra con los moles de titulante que gastamos en la titulación. Pero ¿qué ocurre si la solución que está en la bureta tiene una concentración que no es del todo conocida? Esto suele ocurrir muchas veces por diversos motivos, y para solucionar ese problema lo que se hace es valorar las soluciones contra otras sustancias que se llaman patrones primarios, cuya composición se conoce con gran precisión. Los requisitos para que una sustancia sea un patrón primario son que tenga un alto grado de pureza,
que sea estable al aire, que no tenga aguas de hidratación, que sea soluble en el medio en el que se está trabajando, que tenga una masa molar lo más grande posible. Esto se hace con el objetivo de que si yo tengo que pesar X milimoles de compuesto, si la masa molar es más grande voy a tener que pesar más masa y eso me disminuye la incertidumbre en la pesada. Y por último, que tenga un costo razonable. De las titulaciones que vimos antes, tenemos los siguientes patrones primarios más comunes. Para las titulaciones ácido-base se usa el sólido biftalato de potasio o ftalato ácido de potasio también llamado. Para las titulaciones de precipitación se puede usar cloruro de sodio, que sirve para estandarizar la solución de nitrato de plata, aunque a veces el nitrato de plata, si es de buena calidad y se guarda en condiciones adecuadas, también puede servir como patrón primario. Para las titulaciones de formación de complejos se usa carbonato de calcio y para las titulaciones redox se usa iodato o biiodato de potasio, o también se puede usar dicromato de potasio, pero este tiene la desventaja de su alta toxicidad. En esta materia ustedes van a preparar una solución de hidróxido de sodio y la van a titular con biftalato de potasio y después la van a usar para realizar sus titulaciones. Es decir, van a hacer todo el trabajo desde cero. Y también en el bloque 3, que es el de redox, van a preparar una solución de tiosulfato de sodio y la van a valorar contra iodato de potasio. Veamos entonces ejemplos de estas dos situaciones. En primer lugar, quiero preparar y estandarizar una solución de hidróxido de sodio que sea 0,1 molar. El hidróxido de sodio tiene la particularidad de que tiende a absorber agua del ambiente y por lo tanto yo cuando peso una dada masa de hidróxido de sodio no sé del todo con mucha certeza cuánto estoy pesando, sé un aproximado. Es por esto que el hidróxido de sodio no es un patrón primario y lo tengo que valorar contra otra sustancia que es el biftalato de potasio. Supongamos que quiero preparar 500 mililitros de solución y como yo quiero que la solución tenga aproximadamente 0,1 moles de hidróxido de sodio en un litro, voy a decir que esa concentración va a ser igual a los moles de hidróxido de sodio que yo quiero pesar dividido el volumen de solución. Como me piden preparar 500 mililitros, voy a decir que el volumen de solución es 0,5 litros. A su vez, los moles de hidróxido de sodio los puedo escribir como la masa de hidróxido de sodio dividido la masa molar del hidróxido de sodio. Entonces me queda la siguiente cuenta para realizar. La masa de hidróxido de sodio que yo quiero pesar dividido la masa molar del hidróxido de sodio y todo eso dividido por el volumen de solución tiene que ser igual a 0,1 molar. Reemplazando los valores que tenemos de masa molar y de volumen, llegamos a que la masa que tenemos que pesar de hidróxido de sodio es 2 gramos. Dos comentarios sobre esto. Si ustedes no lo ven ahora con la cuenta así en un renglón, pueden hacer las reglas de 3 como para verlo más claro, pero está bueno que se vayan acostumbrando a no depender tanto de las reglas de 3 en lo posible. Y otra cosa es que fíjense que tanto la masa molar como la masa que vamos a pesar no les puse decimales. ¿Eso por qué? Porque como la solución la vamos a valorar y como el hidróxido de sodio de por sí ya tiene agua, no tiene mucho sentido molestarse en pesar con balanza analítica ni nada que se le parezca. Entonces, la masa la podemos pesar con una balanza granataria y el volumen lo podemos medir directamente con una probeta. Para hallar la concentración real, vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se hace. Para eso se usa como patrón primario el sólido biftalato de potasio, que es este sólido que ven arriba a la derecha, en esta estructura, y se comporta como un ácido fuerte monoprótico. Entonces la reacción que ocurre es que un mol de biftalato de potasio reacciona con un mol de oxidrilos o de hidróxido de sodio para dar un mol de anión ftalato y un mol de agua. Veamos ahora un ejemplo numérico. Supongamos que peso en un Erlenmeyer 0,2521 gramos de biftalato. Entre paréntesis, fíjense que el biftalato lo abreviamos KHP por sus siglas en inglés.
y ese sólido lo disolvemos en agua y después lo titulamos con una solución de hidróxido de sodio de concentración aproximada 0,1 molar. De esa solución gastamos 12,60 mililitros y nos interesa hallar el factor de esa solución. Entonces les hago de nuevo el esquemita. En el Erlenmeyer estoy pesando el patrón primario, eso lo disuelvo en agua y desde la bureta titulo con la solución que quiero valorar. Como dije antes, la reacción es 1 a 1. Por lo tanto, los moles de hidróxido de sodio van a ser iguales a los moles de biftalato de potasio. Es decir, que el volumen de hidróxido de sodio que yo gaste por la concentración real de hidróxido de sodio, esta incluye el factor, va a ser igual a la masa de biftalato que yo pesé dividido la masa molar. Entonces, reemplazando los valores numéricos que nos da el enunciado, llegamos a que el factor tiene el valor de 0,9797. Pasemos ahora a la preparación de una solución de tiosulfato de sodio. Como siempre, lo primero que debemos hacer es calcular qué masa aproximada de titulante debemos pesar. Esas cuentas se las dejo a ustedes y recuerden tener en cuenta que el tiosulfato de sodio es una sal pentahidratada. Este es el motivo, en parte al menos, por el cual nos sirve como patrón primario, dado que esas 5 aguas de hidratación pueden variar más o menos según el contenido de humedad del ambiente y por lo tanto cuando yo pese la masa que calcule no voy a estar completamente seguro de que efectivamente puse el tiosulfato que me interesa pesar. Una vez que tengo esa masa calculada, la peso, la trasvaso a un frasco y agrego el volumen de agua correspondiente con una probeta. Luego disuelvo el sólido y agrego carbonato de sodio. Esto se hace porque el tiosulfato es inestable en medio ácido, pero si yo agrego carbonato de sodio me voy a asegurar de que el medio sea básico. La solución debe dejarse reposar por lo menos hasta el día siguiente y después ya se la puede valorar. La valoración consiste en lo siguiente. Lo que se hace es pesar en un Erlenmeyer una masa de iodato de potasio y se la disuelve en agua. A continuación se agrega una punta de espátula de ioduro de potasio y se acidifica. Y si ustedes se acuerdan de química inorgánica, los halógenos en medio ácido comproporcionan, es decir, que el iodato y el ioduro, que tienen respectivamente estados de oxidación más 5 y menos 1, van a reaccionar entre sí para dar iodo molecular que tiene estado de oxidación 0. Entonces voy a obtener una solución como la que observan en el Erlenmeyer A, de color pardo, debido al triyoduro que se forma entre el yodo y el exceso de anión yoduro. En este punto lo que hago es empezar a titular con tiosulfato, que al ir consumiendo el yodo va a hacer que el color marrón de la solución disminuya en intensidad y una vez que llegué a un amarillo muy tenue, incluso más tenue que el color del Erlenmeyer B, lo que hago es agregar el indicador, que es una solución de almidón. El almidón es una cadena de glucosas que se encuentran en forma de hélice, como pueden ver a la derecha, y el yodo tiende a meterse adentro de esa hélice, dando un complejo de color azul muy oscuro, como el que ven en el Erlenmeyer C. Entonces, una vez que tengo este complejo de almidón, lo que hago es titular un poco más hasta que el color azul pasa a incoloro. Y ahí obtenemos una solución como en el Erlenmeyer D y decimos que la titulación ha finalizado. Este agregado de almidón se hace para obtener un mejor cambio de color porque el amarillo pálido del yodo cerca del punto final y el incoloro no presentan tanto contraste como uno desearía, pero el azul del yodo con almidón y el incoloro sí. Y el almidón se agrega cerca del punto final y no al inicio, porque como forma complejos muy estables podría pasar que consumiera más reactivo titulante, más tiosulfato del que en realidad necesitaría, es decir, me estaría pasando en la titulación. Por eso hay que agregarlo cuando la concentración de yodo es baja, o sea, cerca del punto final. Veamos ahora un ejemplo numérico para que quede esto
para que todo esto quede más claro. Supongamos que en un Erlenmeyer yo pesé 62,7 miligramos del patrón primario, que dijimos que era iodato de potasio. Lo disolvemos en agua, lo hacemos reaccionar con el ioduro en medio ácido y lo titulamos con una solución de tiosulfato que es aproximadamente 0,1 molar. El volumen que gastamos es de 17,20 mililitros y nos va a interesar hallar el factor de la solución de tiosulfato. Acá les escribo la reacción de comproporción del iodato ioduro en medio ácido. El balanceo por el método del ion-electrón se los dejo a ustedes. Y como conclusión, fíjense que llegamos a que los moles de iodato dividido 2 van a ser iguales a los moles de triioduro dividido 6. Por otra parte, acá tenemos la reacción de titulación. Nuevamente les dejo a ustedes el balanceo. Igual yo ya se los estoy dando balanceado. En la cual 2 moles de tiosulfato reaccionan con 1 mol de triioduro para dar 1 mol de anión tetrationato, que es incoloro, y 3 moles de ioduro. De esta ecuación sacamos que los moles de tiosulfato gastados dividido 2 van a ser iguales a los moles de triioduro. Y como de la reacción anterior sacamos que los moles de triioduro sobre 6 eran iguales a los moles de iodato sobre 2, podemos reemplazar los moles de triioduro por los moles de tiosulfato dividido 2. Entonces llegamos a la siguiente relación, que los moles de tiosulfato van a ser iguales a los moles de iodato de potasio por 6 dividido la masa molar del iodato de potasio. Esto lo paso un poco rápido porque la idea es que vean el concepto, la matemática se las dejo a ustedes. Y si tienen dudas nos pueden consultar o frenar el video y verlo con tranquilidad en sus cuadernos. Entonces, de esta ecuación yo lo que sé es la masa de iodato que pesé, sé la masa molar del iodato y por lo tanto puedo calcular los moles de tiosulfato que están en el volumen de titulante que yo gasté. Recuerden que el enunciado me dice que el volumen gastado de tiosulfato es 17,20 mililitros. Haciendo la cuenta llegamos a que los moles de tiosulfato son 1,76 por 10 a la menos 3 moles, y si eso lo dividimos por el volumen gastado nos va a dar una concentración de tiosulfato de 0,10233 molar. Esa sería la concentración de tiosulfato real. Y como nosotros sabemos que la concentración real va a ser 0,1 molar por el factor de corrección, puedo hallar que el factor de corrección es 1,0233. Bueno, para finalizar les dejo algunos consejos prácticos que ustedes ya habrán visto, pero por las dudas se los recuerdo, acerca de la manualidad del uso de las buretas y de las titulaciones. En primer lugar, previo al uso de la bureta, lo que tienen que hacer es lavarla con la solución titulante, tanto el tubo graduado como el vástago, para remover posibles gotitas de agua o de soluciones anteriores que hubieran quedado, que nos harían variar la concentración de titulante, que es algo que obviamente no queremos. Luego lo que hacen es cargar la bureta. No se olviden que en el vástago no deben quedar burbujas, porque si esas burbujas desaparecen en el transcurso de la titulación, el volumen que van a medir va a ser erróneo. Entonces tienen que ingeniárselas para asegurarse de que el vástago quede completamente lleno. Una vez que ya llenaron la bureta por arriba del cero, lo que hacen es quitar el embudo para evitar que caigan gotitas de titulante durante la titulación que pudieran haber quedado en el embudo, y enrasan la bureta. Recuerden que siempre cuando uno enrasa lo que hace es poner los ojos a la altura del aforo que quiere enrasar. Y por último recuerden que es muy recomendable poner un papel blanco abajo del Erlenmeyer para poder ver mejor el cambio de color debido al fondo blanco del papel. Bueno, terminamos con este video, les deseo éxitos y cualquier cosa no dejen de consultarnos. Saludos.